En los altos de Jalisco, donde el sol castiga la tierra agrietada y el viento seco arrastra los secretos de generaciones, se alzan los restos de la hacienda San Ricardo. No es una ruina romántica, sino un esqueleto de adobe y cantera, que se resiste a ser devorado por completo por el tiempo. Sus muros, que alguna vez estuvieron encalados y resplandecientes, ahora muestran las cicatrices de un abandono centenario, manchados por la humedad y cubiertos de una vegetación tenaz que se abre paso por cada grieta. Los pasillos, antes llenos del eco de botas y risas, ahora solo albergan el silencio opresivo de un mausoleo. El aire en su interior es pesado, denso con el olor a tierra húmeda, a madera podrida y a un olvido tan profundo que casi se puede tocar. Los lugareños desvían la mirada al pasar, acelerando el paso de sus carruajes o el motor de sus camionetas, porque en este lugar no solo murió una familia, sino que nació una leyenda oscura, una que se cuenta en susurros para asustar a los niños y para recordar a los adultos que hay tierras que guardan memoria del dolor. Es la historia de la cuna maldita de los Montero, un relato que el polvo de más de un siglo no ha logrado sepultar por completo. Durante el apogeo del Porfiriato, a finales del siglo XIX, la familia Montero era la encarnación misma del orden y el progreso en la región. Liderados por el patriarca, don Ricardo Montero, representaban el epítome de la piedad y la prosperidad. Su hacienda, San Ricardo, no era solo una unidad de producción agrícola, sino el centro de un pequeño universo social y económico. Don Ricardo era un hombre de presencia imponente, siempre vestido con un rigor que reflejaba su estatus, su rostro severo rara vez traicionado por una sonrisa, pero conocido por sus generosas donaciones a la iglesia local, y su trato, en apariencia justo, con sus trabajadores. En público, los Montero eran un pilar de la comunidad, su devoción católica una fachada tan sólida como los muros de su capilla privada. Las cortinas de terciopelo pesado de la casona principal permanecían cerradas la mayor parte del día, no por secretismo, decían, sino para proteger los finos muebles europeos del implacable sol jalisciense. Eran un retrato de respetabilidad, una familia cuya fortuna parecía bendecida por la mano de Dios, una dinastía destinada a perdurar por siglos, arraigada a esa tierra que dominaban con mano firme y una generosidad calculada. Pero bajo el barniz de prosperidad y devoción, una sombra se cernía sobre el linaje de los Montero, un susurro persistente que se convirtió en una leyenda de dominio público. Durante más de 50 años, desde mediados del siglo XIX, ningún primogénito varón de la familia logró sobrevivir a su primer año de vida. La tragedia se repetía con una puntualidad aterradora. Una y otra vez, generación tras generación, el pueblo entero era testigo del ciclo macabro. La alegría de un nuevo embarazo, el bautizo celebrado con pompa y circunstancia, y luego, meses después, el tañido lúgubre de las campanas de la capilla anunciando otra pequeña tumba en el panteón familiar. La causa oficial era siempre la misma, un diagnóstico vago y común en la época: muerte de cuna, una fragilidad inherente, la voluntad de Dios, pero la gente sabía, o más bien sentía, que algo más oscuro estaba en juego. El epicentro de esta tragedia era un objeto, una cuna ornamentada de caoba oscura, una obra maestra de ebanistería que había sido traída de Europa y que se transmitía como una reliquia familiar. Se decía que la cuna estaba maldita, que cualquier niño que durmiera en ella estaba sentenciado. La opulenta familia, víctima de esta aparente maldición divina, comenzó a marchitarse desde adentro, su vitalidad drenada por el dolor constante, hasta su eventual y misteriosa desaparición de los anales de la historia. La historia que estás a punto de escuchar quedó enterrada por más de un siglo. Antes de que desenterremos este secreto, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Y si te fascinan los misterios oscuros como este, asegúrate de estar suscrito. Esta intersección entre el mito y la historia es el terreno donde Elena Vargas, una joven y tenaz historiadora, ha pasado la mayor parte de su vida profesional. Especializada en el folclore y las leyendas de los Altos de Jalisco, creció escuchando la historia de la cuna maldita de los Montero, no como un cuento de fantasmas, sino como una anomalía histórica, una ecuación sin resolver que desafiaba la lógica y la documentación. Para ella, la leyenda no era una historia de terror,
sino un crimen sin resolver envuelto en el velo de la superstición. Su motivación no era la búsqueda de lo paranormal, sino una obsesión académica por pelar las capas del mito hasta encontrar el hueso frío y duro de la verdad. Pasaba sus días rodeada por el silencio solemne de los archivos parroquiales y los registros civiles, el aire cargado con el aroma a papel antiguo y a tinta desvanecida. En su mente, don Ricardo Montero no era un espectro, sino un hombre, y las muertes de sus hijos no eran el resultado de una maldición, sino de una causa que, por terrible que fuera, debía tener una explicación humana, una explicación que estaba segura se encontraba oculta en algún documento olvidado, esperando a que la mano correcta lo sacara de la oscuridad. El catalizador que transformaría su obsesión académica en una investigación peligrosa llegó de la forma más inesperada, durante la restauración de la antigua iglesia del pueblo de San Miguel el Alto, en el año 2012. Mientras los trabajadores retiraban un altar lateral carcomido por la polilla, descubrieron un pequeño cofre de hierro oxidado, escondido en un nicho dentro del muro de adobe. Se creía que su contenido eran reliquias sin valor o documentos eclesiásticos menores. Cuando Elena Vargas, llamada como consultora histórica, logró abrir la cerradura con la ayuda de un cerrajero, el aire que escapó del interior olía a tiempo encapsulado. Dentro, entre vestimentas litúrgicas descoloridas y misales con páginas pegadas por la humedad, encontró un libro de registros de cuero grueso, sin el sello oficial de la diócesis. Sus manos, cubiertas por guantes de látex, lo abrieron con una delicadeza casi reverencial. Las primeras páginas confirmaron su sospecha. Era el libro de registros privado de la capilla de la Hacienda San Ricardo, un documento que se creía perdido en el incendio que consumió parte de la propiedad a principios del siglo XX. Su corazón comenzó a latir con una fuerza contenida, la adrenalina del descubrimiento corriendo por sus venas. Sabía, con una certeza visceral, que sostenía en sus manos la llave del misterio. No fue un error del sacerdote ni una mancha accidental. Al lado de cada partida de defunción de un infante de la familia Montero, una caligrafía temblorosa pero deliberada, había añadido un pequeño y críptico símbolo. Elena se inclinó sobre la página, la luz de la lámpara de trabajo proyectando largas sombras sobre el pergamino amarillento. Era una fase lunar específica, un cuarto creciente dibujado con una precisión meticulosa, y junto a él, una minúscula gota de tinta roja, de un color más vibrante y espeso que la tinta sepia del resto del texto. El patrón era innegable, se repetía en cada una de las 7 actas de defunción de los primogénitos a lo largo de 5 décadas. El aire pareció escaparse de sus pulmones, y tuvo que apoyar una mano en la mesa para estabilizarse, releyendo las entradas una y otra vez. Su mente de historiadora trabajaba a una velocidad vertiginosa, conectando los puntos que nadie había visto antes. Esto no era el registro de una maldición, esto era un calendario, un registro metódico de eventos que ocurrían bajo una alineación celestial específica. La superstición comenzaba a disolverse, dando paso a algo infinitamente más aterrador, la posibilidad de un ritual, de una intención humana. La leyenda de la cuna maldita acababa de adquirir el peso frío y tangible de una conspiración, y Elena Vargas sabía que acababa de dar el primer paso en un descenso hacia el corazón de una oscuridad que había permanecido oculta por más de 100 años. Con el libro de registros de la capilla abierto ante ella, el mundo exterior pareció desvanecerse para Elena Vargas, reemplazado por el microcosmos de una página amarillenta y frágil, el aire de la sacristía restaurada, espeso con el olor a yeso fresco y a la madera de pino de los nuevos andamios, no lograba penetrar la burbuja de concentración que la envolvía. Cada fibra de su ser, cada instinto de historiadora, se centraba en aquellos símbolos anómalos que salpicaban las actas de defunción de los niños Montero. No eran meras anotaciones, eran cicatrices en el tejido de la historia oficial, susurros de una verdad que se negaba a permanecer enterrada. El cuarto creciente, dibujado con una mano que parecía temblar, no por la edad, sino por una emoción contenida. Y aquella gota de tinta roja, un rubí oscuro sobre el pálido pergamino, formaban un código que gritaba intencionalidad. Su mente, entrenada para encontrar patrones en el caos del pasado, comenzó a trabajar febrilmente, descartando la posibilidad de un simple capricho de un sacerdote excéntrico. La repetición metódica a lo largo de 50 años, abarcando el servicio de al menos 3 párrocos diferentes,
convertía la coincidencia en una imposibilidad estadística. Aquello era un sistema, un lenguaje secreto que corría paralelo al registro formal. La leyenda de la cuna maldita, antes una nebulosa de folclore y superstición, comenzaba a solidificarse ante sus ojos, adquiriendo los contornos afilados y fríos de un procedimiento deliberado, una agenda oculta que se había desarrollado a la sombra de los crucifijos y bajo el velo de una piedad inmaculada. El primer impulso de Elena la llevó a los archivos diocesanos de Guadalajara, un laberinto de pasillos silenciosos, donde el tiempo se medía por el lento asentamiento del polvo sobre estantes de cedro que se elevaban hasta el techo. Esperaba encontrar correspondencia, informes, cualquier documento que pudiera arrojar luz sobre las extrañas anotaciones del libro privado de la capilla. Pasó días enteros inmersa en un silencio casi monástico, el único sonido el susurro de las páginas al ser volteadas con un cuidado quirúrgico, pero su búsqueda resultó en un muro de normalidad frustrante. Los registros oficiales de la Hacienda San Ricardo eran impecables, un testamento a la reputación de los Montero. Cada bautizo estaba documentado con la debida pompa, cada defunción infantil registrada con una sobriedad burocrática que no dejaba lugar a dudas. Las causas de muerte cuando se mencionaban eran siempre las mismas: fiebres repentinas, debilidad congénita, la tristemente común muerte de cuna. No había ni una sola mención de las fases lunares, ni una sola anomalía en la tinta. Era como si existieran dos realidades paralelas: la historia pública, pulcra y ordenada, y la historia secreta, codificada en un libro olvidado. La frustración comenzó a roer su confianza. ¿Y si estaba persiguiendo fantasmas? Si el símbolo era simplemente una superstición personal de un sacerdote que luego fue imitada por sus sucesores como una extraña tradición local. La mente de Elena se convirtió en un campo de batalla entre la intuición y el escepticismo, sintiendo el peso de la historia oficial, que intentaba aplastar la frágil evidencia que había descubierto. Fue durante una noche de insomnio, rodeada de reproducciones digitales de los documentos en la pantalla de su computadora, que una nueva estrategia comenzó a formarse en su mente. Si la historia oficial era una fortaleza inexpugnable, entonces debía buscar una puerta trasera, una entrada a través de las voces que habían sido silenciadas o ignoradas. El nombre de doña Isabel Montero, la matriarca que había enterrado a tantos de sus propios hijos, resonaba en su cabeza. En los registros públicos, su figura era casi etérea, una sombra piadosa al lado de la imponente presencia de su esposo, don Ricardo. Pero una mujer que sufre tal pérdida repetida no puede ser solo una nota al pie de página. Elena comenzó a buscar cualquier rastro de la vida personal de Isabel, más allá de los actos de caridad y las apariciones en misas. Su investigación la llevó a los anales de un antiguo internado para señoritas en Zacatecas, una institución a la que los Montero habían sido generosos benefactores. Una nota marginal en una biografía olvidada de la fundadora del internado mencionaba que doña Isabel, en sus últimos años y tras la misteriosa partida de su familia, había donado una gran parte de su biblioteca personal y efectos privados a la institución, buscando quizás preservar una parte de sí misma lejos de la tierra que le había causado tanto dolor. El corazón de Elena dio un vuelco. No era un archivo oficial, ni una biblioteca pública. Era un baúl de recuerdos, un posible santuario de la verdad personal de Isabel, un lugar donde el dolor podría haberse atrevido a hablar sin el filtro del decoro social. El viaje al convento que ahora ocupaba el edificio del antiguo internado fue como un peregrinaje a través del tiempo. La estructura de cantera rosa, con sus patios interiores llenos del eco de campanas y el aroma a cera de abeja y flores secas, parecía un lugar donde los secretos podían guardarse durante siglos. La Madre Superiora, una mujer de mirada penetrante y manos surcadas por la edad, la recibió con una mezcla de curiosidad y cautela. Elena expuso su caso con la precisión de una académica pero con la pasión de una detective, explicando la importancia histórica de cualquier documento perteneciente a doña Isabel. Tras una larga deliberación y la verificación de sus credenciales, la anciana monja la condujo a un desván que no había sido perturbado en décadas. El aire era denso, casi irrespirable, cargado con el polvo de generaciones. En un rincón, bajo una lona enmohecida, se encontraba un pesado baúl de viaje con las iniciales IM, grabadas en latón deslustrado.
Al abrirlo, un aroma a lavanda seca y a papel quebradizo llenó el espacio. Dentro, cuidadosamente envueltos en seda amarillenta, se encontraban varios volúmenes de poesía, un rosario de cuentas de marfil y, en el fondo, una serie de diarios encuadernados en cuero y un fajo de cartas atadas con una cinta de terciopelo azul. Elena sintió que estaba profanando una tumba, pero la necesidad de saber era más fuerte que cualquier reparo. Con manos temblorosas, tomó el primer diario, sintiendo el peso no solo del cuero y el papel, sino de las décadas de silencio que contenía. Las primeras entradas del diario de Isabel Montero eran las de una joven esposa y madre, llenas de esperanza y de los pequeños detalles de la vida en la hacienda. Su caligrafía era elegante y fluida, las palabras trazadas con la confianza de su clase social, pero a medida que las páginas avanzaban, una sombra comenzaba a deslizarse entre las líneas. La alegría por un nuevo embarazo se veía teñida por una ansiedad palpable, una corriente subterránea de pavor, que no se atrevía a nombrar directamente. Fue en el diario correspondiente al año de la muerte de su segundo primogénito que Elena encontró la primera grieta en la fachada. Con una caligrafía que se había vuelto apretada y angulosa, Isabel escribió: «Mi esposo insiste en que el niño duerma en la cuna de la familia. Dice que es tradición, que es nuestro deber. Pero yo veo la luna crecer en el cielo nocturno, y mi alma se congela. No es la voluntad de Dios lo que temo, es la promesa de los hombres». La frase resonó en la mente de Elena como un trueno. No hablaba de una maldición, sino de un deber, de una promesa. La palabra promesa se repetía una y otra vez en las entradas posteriores, siempre envuelta en un lenguaje críptico y desesperado. En una carta dirigida a su hermana que aparentemente nunca fue enviada, Isabel era aún más explícita. Ricardo habla de un terrible tributo que debemos pagar por esta tierra, por nuestra prosperidad. Dice que la sangre nueva alimenta las raíces de nuestra fortuna. Hermana, estoy viviendo en un infierno disfrazado de paraíso. Rezo por una hija, pues sé el destino que le espera a mi primer varón. El aire en el desván del convento pareció enfriarse varios grados mientras Elena leía. Las palabras de Isabel transformaban la investigación de manera irrevocable. Ya no se trataba de descifrar un símbolo en un libro de registros. Se trataba de entender la psicología de un hombre, don Ricardo Montero, que había convencido a su esposa, y a toda una comunidad, de que la muerte sistemática de sus propios hijos era un sacrificio necesario. La piedad y la devoción que proyectaba en público eran una máscara monstruosa, una herramienta para ocultar una barbarie que desafiaba toda comprensión. Elena se vio obligada a sentarse en el suelo polvoriento, los diarios esparcidos a su alrededor, sintiendo el peso abrumador del dolor de Isabel. Podía imaginarla, escribiendo a la luz de una vela en la soledad de su habitación, prisionera en su propia casa, observando a su esposo realizar los rituales de un buen católico durante el día, sabiendo que al anochecer, se convertiría en el sacerdote de un culto mucho más oscuro y antiguo. El misterio de la cuna ya no era una cuestión de por qué morían los niños, sino de cómo se justificaba su asesinato. La palabra tributo, usada por Isabel, sugería una transacción, un pago a cambio de algo. La prosperidad de la familia, que siempre se había atribuido a la buena gestión y a la bendición divina, ahora adquiría un brillo siniestro y macabro. Con esta nueva y aterradora hipótesis en mente, Elena cambió el enfoque de su investigación. Dejó atrás los archivos eclesiásticos y los diarios personales para sumergirse en un mundo de números fríos y hechos concretos. Los registros de propiedad, los libros de contabilidad y los informes de cosecha de la Hacienda San Ricardo, conservados en el Archivo Histórico del Estado. Si la muerte de los niños era un tributo para asegurar la prosperidad, la evidencia debía estar allí, oculta a plena vista en las columnas de débitos y créditos, en los mapas que mostraban la expansión de las tierras de los Montero. Pasó semanas en una sala de lectura austera, el único sonido el clic rítmico de su teclado mientras digitalizaba y cruzaba datos. Creó una línea de tiempo meticulosa, marcando en rojo las fechas de defunción de cada primogénito Montero. Luego, superpuso a esta línea de tiempo macabra los registros económicos de la hacienda. Al principio, los datos parecían normales para una propiedad próspera de la época. Fluctuaciones estacionales, inversiones, ventas. Pero a medida que la base de datos crecía,
Un patrón comenzó a emerger, tan sutil al principio como una corriente de aire frío, pero que pronto se convirtió en un viento helado que le erizó la piel. El patrón era tan escalofriante como inequívoco. En los meses inmediatamente posteriores a la muerte de cada niño, la fortuna de la familia Montero experimentaba un salto cuántico, un golpe de suerte tan extraordinario que desafiaba toda lógica económica y agrícola. En 1858, tras la muerte de Ricardo II, una sequía devastó la región de los Altos, marchitando las cosechas de todas las haciendas vecinas. Todas, excepto San Ricardo. Sus informes de cosecha de ese año hablaban de un rendimiento milagroso, como si sus campos hubieran sido inmunes a la falta de agua. Aprovechando la ruina de sus vecinos, don Ricardo compró miles de hectáreas a precios irrisorios, duplicando el tamaño de su propiedad. En 1872, semanas después del fallecimiento del pequeño Mateo, los registros mostraban el descubrimiento de una veta de plata inesperada en una colina que hasta entonces se consideraba estéril. Y así continuaba el ciclo. Una plaga que aniquilaba el ganado de la competencia pero dejaba intacto el de los Montero. Un contrato gubernamental inesperado. La repentina y conveniente muerte de un rival comercial. Elena miraba la pantalla, los puntos de datos formando una constelación de horror. Las muertes no eran solo asesinatos rituales, eran inversiones de sangre. Cada pequeño ataúd que bajaba a la tierra en el panteón familiar era la semilla de la que brotaba una nueva ola de poder y riqueza. La leyenda de la cuna maldita era una cortina de humo, una obra maestra de manipulación social para ocultar un sistema de canibalismo económico y espiritual. La investigación de Elena había descubierto el qué y el por qué, pero el cómo seguía siendo una sombra esquiva. Las actas de defunción oficiales firmadas por el médico del pueblo, el doctor Eladio Puentes, eran el pilar que sostenía toda la farsa. ¿Era cómplice? ¿O fue engañado como todos los demás? La pregunta la llevó a buscar los registros del doctor Puentes, una tarea que parecía imposible. La mayoría de los documentos de un médico rural del siglo XIX se habrían perdido para siempre. Sin embargo, la suerte, o quizás el peso de la propia historia que buscaba salir a la luz, estaba de su lado. Descubrió que la bisnieta del doctor, una anciana que aún vivía en el mismo pueblo, conservaba algunas de sus pertenencias en un viejo baúl de cuero. Tras una larga conversación en la que Elena compartió una versión editada de su investigación, la mujer, movida por las viejas historias de su abuela sobre la extraña tristeza que siempre embargaba a su bisabuelo, después de visitar la hacienda de los Montero, le permitió examinar los objetos. Dentro, entre instrumentos médicos oxidados y libros de texto con los bordes gastados, encontró un pequeño cuaderno de notas personal, lleno de observaciones escritas con una letra apretada y nerviosa, muy diferente a la caligrafía firme de los informes oficiales. Mientras pasaba las páginas, el corazón de Elena latía con una anticipación temerosa. Las notas del doctor Puentes revelaban a un hombre atormentado por la duda. Públicamente, certificaba las muertes como naturales, pero en la privacidad de su diario, cuestionaba sus propios diagnósticos. Describía la perfecta salud de los infantes Montero apenas unas horas antes de su muerte. Eran niños robustos, bien alimentados, sin signos de enfermedad. La rapidez y el silencio de sus muertes lo desconcertaban. Escribió: "No hay lucha, no hay fiebre, es como si una vela simplemente fuera soplada". Pero fue una entrada de 1888, correspondiente a la muerte del último primogénito, la que hizo que Elena contuviera la respiración. El doctor Puentes escribió: "He firmado otro certificado, con el alma en un puño". Doña Isabel estaba inconsolable, pero don Ricardo mantenía una calma antinatural, una serenidad que helaba la sangre. Mientras preparaba el pequeño cuerpo, noté algo que había pasado por alto en las ocasiones anteriores, o quizás algo que no había querido ver. Una pequeña marca en el talón, casi imperceptible, como la picadura de un insecto, pero sin inflamación. Una punción diminuta y precisa, como hecha por una aguja fina. La lectura de esa frase fue como una descarga eléctrica. Era la primera pieza de evidencia física, la prueba forense que había sobrevivido un siglo en las páginas de un diario olvidado. La imagen de una aguja,
de una punción deliberada, transformaba la sospecha en una certeza. Aquellos niños no solo morían, eran asesinados de una manera tan sutil y experta, que había burlado a la ciencia médica de su tiempo, dejando solo un rastro de duda en la conciencia de un viejo doctor. La nota del doctor Puentes sobre la marca de una aguja era la pieza final del rompecabezas que Elena Vargas necesitaba, no para confirmar sus sospechas, sino para darles una forma física y tangible. La imagen de esa punción diminuta y precisa, un estigma casi invisible en el talón de un infante, la persiguió durante días. Ya no se trataba de interpretar textos antiguos ni de analizar libros de contabilidad. Ahora la investigación había entrado en el terreno de la ciencia forense, un siglo demasiado tarde. La verdad no estaba solo en el papel, sino que debía estar grabada en la madera, escondida en el polvo, esperando en el epicentro mismo de la tragedia. Sabía, con una certeza glacial que le recorría la columna vertebral, que tenía que regresar a la hacienda San Ricardo, no como una historiadora que visita una ruina, sino como una detective que regresa a la escena de un crimen, armada con el conocimiento de que el arma homicida no era una maldición etérea, sino un objeto concreto y metódico, y que la cuna, esa reliquia familiar, era la única testigo que quedaba. El viaje de regreso a la hacienda fue diferente a todas las visitas anteriores. El sol de los altos de Jalisco, que antes le parecía un elemento de belleza natural, ahora proyectaba sombras largas y acusadoras sobre la tierra agrietada. Cada árbol retorcido por el viento parecía un espectro, cada murmullo del aire entre los matorrales secos sonaba como el lamento de un niño. La fachada de la hacienda, al aparecer en el horizonte, ya no le inspiraba una melancolía romántica por el pasado, sino un pavor profundo y visceral. Las paredes de adobe desmoronado no eran cicatrices del tiempo, sino las costras de una herida purulenta que nunca había sanado. Al detener su vehículo y caminar por el sendero cubierto de maleza, el silencio del lugar la envolvió como un sudario. Era un silencio antinatural, no la ausencia de sonido, sino la presencia abrumadora de un grito que se había ahogado hacía más de 100 años, y cuyo eco seguía vibrando en el aire, perceptible solo para quien conocía la partitura de la tragedia. Empujar la pesada puerta de madera de la casona principal fue como abrir la tapa de un sarcófago. El mismo olor a humedad, a madera podrida y a olvido la recibió, pero ahora estaba impregnado de una nueva connotación. Ya no era el aroma del abandono, sino el hedor de la profanación. Cada paso que daba sobre las baldosas agrietadas del vestíbulo resonaba en la quietud, anunciando su intrusión en un mausoleo que guardaba los huesos de un secreto familiar monstruoso. Con una linterna en la mano, su haz de luz cortando la penumbra como un bisturí, se dirigió directamente al ala norte, hacia la habitación que en los planos de la casa estaba marcada como el cuarto de los niños. Su corazón latía con una fuerza sorda y pesada contra sus costillas, una mezcla de miedo y una determinación inquebrantable. No estaba buscando fantasmas, estaba cazando la verdad, y sabía que la guarida de la bestia se encontraba al final de ese pasillo oscuro y silencioso. La puerta del cuarto infantil se abrió con un gemido prolongado y lastimero, como si la propia madera protestara por ser perturbada. El aire en el interior era notablemente más frío, estancado y pesado, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento de la última tragedia. El papel tapiz, con un patrón de ángeles y nubes ahora descolorido y desgarrado, colgaba de las paredes en jirones fantasmales. El polvo cubría cada superficie como una fina capa de nieve sucia, y en el centro de la habitación, imponente y solemne como un altar en un templo olvidado, se encontraba la cuna. Era una obra maestra de ebanistería, tallada en caoba oscura, con una habilidad exquisita, pero su belleza ahora parecía obscena, una máscara grotesca para el horror que había facilitado. Elena se quedó inmóvil en el umbral, su respiración formando una pequeña nube en el aire gélido, reuniendo el coraje necesario para acercarse al objeto que había sido a la vez cuna y tumba. Con pasos lentos y deliberados, se acercó a la cuna. El haz de su linterna recorrió la madera pulida, revelando los intrincados tallados que la adornaban. A primera vista, parecían escenas pastorales, pájaros, flores y vides entrelazadas, pero al observarlos más de cerca, a la luz de lo que ya sabía, las imágenes adquirían un matiz siniestro. Los pájaros parecían más bien aves de rapiña,
Las flores tenían espinas afiladas como garras, y las vides se retorcían como serpientes. Era un arte engañoso, una belleza que ocultaba una amenaza latente. Se arrodilló sobre el suelo polvoriento, el frío de las baldosas traspasando la tela de sus pantalones, y comenzó su inspección. Sus dedos, cubiertos por guantes de látex, recorrieron cada centímetro de la superficie, buscando una imperfección, una junta extraña, cualquier cosa que pudiera delatar un mecanismo oculto. Recordaba las palabras del doctor Puentes, una pequeña marca en el talón. La respuesta tenía que estar allí, en la propia estructura que había acunado a las víctimas. Pasó casi una hora en un silencio absoluto, su búsqueda metódica y frustrante. La cuna parecía ser exactamente lo que aparentaba. Una pieza de mobiliario antigua y sólida, sin nada fuera de lo común más allá de su macabra historia. La duda comenzó a filtrarse en su mente. ¿Y si se equivocaba? Si la aguja era una invención de un médico paranoico, o una herida accidental que su mente desesperada había convertido en una pista, estaba a punto de rendirse, el peso del fracaso asentándose sobre sus hombros, cuando su mano se deslizó por la base interior de la cuna, justo debajo de donde habría reposado el colchón. Sus dedos notaron una ligera irregularidad en la madera, una pieza del panel de fondo que no parecía encajar perfectamente con el resto. No era visible a simple vista, solo perceptible al tacto. Una corriente de adrenalina la recorrió, presionó la pieza con el pulgar, esperando sentir un clic, un resorte, algo. Pero no sucedió nada. Frustrada pero no vencida, comenzó a golpear suavemente el panel con los nudillos. El sonido era sordo y uniforme, hasta que llegó a la pieza irregular. Allí, el golpeteo produjo un eco hueco, sutil pero inconfundible. Su corazón se aceleró. Utilizando la punta de una pequeña espátula que llevaba en su equipo, la insertó con cuidado en la fina línea que separaba la pieza del resto del panel. Hizo palanca con una delicadeza extrema, temiendo dañar la madera centenaria. Hubo un crujido seco, y de repente, la pieza cedió. No era una puerta con bisagras, sino un panel que se deslizaba hacia un lado, revelando una cavidad oscura y estrecha en la base de la cuna. El aire que emanó del compartimento secreto era antiguo y viciado, cargado con el olor a hierbas secas y algo más. Algo metálico y orgánico que no pudo identificar. Había encontrado la doble fondo, el corazón secreto del horror. Con manos temblorosas, apuntó el haz de su linterna hacia el interior del compartimento. Lo que vio hizo que el aire se congelara en sus pulmones. No había un mecanismo complejo, ni veneno, ni jeringas. Había algo mucho más primitivo, mucho más ritualista. En el centro del pequeño espacio, sobre un lecho de lo que parecían ser hojas de tabaco secas, descansaba un pequeño cuchillo ceremonial. Su hoja, de no más de 10 centímetros, estaba hecha de obsidiana negra, pulida hasta obtener un brillo vítreo que parecía absorber la luz. El mango estaba hecho de hueso, intrincadamente tallado con símbolos que no reconoció de inmediato. Era un objeto de una belleza letal, una reliquia de un tiempo mucho más antiguo que la propia hacienda, un eco de las creencias prehispánicas que el catolicismo había intentado erradicar sin éxito. Junto al cuchillo de obsidiana, había una colección de pequeños objetos que le provocaron una náusea repentina y abrumadora. Eran amuletos, pequeños saquitos de tela atados con finos hilos de plata. Pero lo que los hacía verdaderamente monstruosos era el material con el que estaban rellenos. De uno de ellos se asomaba un mechón de cabello rubio y fino, inconfundiblemente el cabello de un bebé. De otro, un rizo castaño. Eran 7 amuletos en total. 7 sacrificios. Elena tuvo que apartar la mirada, apoyando una mano en el borde de la cuna para no desvanecerse. La verdad era más íntima y profana de lo que jamás había imaginado. Don Ricardo no solo mataba a sus hijos, coleccionaba trofeos, reliquias de sus ofrendas, guardándolas en el mismo altar donde les había arrebatado la vida. La piedad familiar era un teatro, y esta cuna era su camerino más oscuro. Cuando recuperó la compostura, su mirada volvió al compartimento. Sabía que debía haber algo más, la clave que uniera todas las piezas. Con la punta de la espátula, levantó con cuidado el cuchillo de obsidiana. Debajo,
grabado directamente en la madera del fondo del compartimento, estaba la pieza final y más devastadora del rompecabezas. Era un grabado tosco pero claro. En el centro, reconoció el símbolo de una deidad prehispánica de la tierra y la fertilidad, una de las más antiguas y sedientas de la región. Alrededor del símbolo, un calendario lunar estaba meticulosamente tallado, y una de las fases, el cuarto creciente, estaba marcada con una profundidad particular, coincidiendo perfectamente con las anotaciones del sacerdote en el libro de registros de la capilla. Y debajo del calendario, las palabras, unas pocas líneas de una forma arcaica de español, mezcladas con términos en una lengua indígena local. Las instrucciones del ritual. Elena leyó las palabras en voz baja, su propia voz sonando extraña y ajena en el silencio de la habitación. La tierra reclama su tributo. La sangre nueva alimenta las raíces. Con la luna creciente, la promesa se renueva. El favor se asegura con el primer aliento del primogénito, ofrecido en el lecho de madera sagrada. La frase final hizo que un escalofrío helado la recorriera por completo. El alma del niño fortalece la sangre del padre y la riqueza de su casa. La revelación fue como un golpe físico. La cuna no estaba maldita. Era un altar. Los asesinatos no eran una tragedia familiar. Eran un sistema. Un pacto de sangre renovado generación tras generación. ¿Qué parte de esta sombría revelación te ha impactado más? Deja tu reacción en los comentarios. Elena se quedó de rodillas en el suelo frío, la luz de su linterna iluminando las instrucciones de un horror que había permanecido oculto durante más de un siglo. El folclore de la cuna maldita era una obra maestra de desinformación, una historia creada para ocultar una verdad demasiado monstruosa para ser contada. Don Ricardo Montero no era un padre afligido por una maldición divina, sino un sacerdote de un culto oscuro y egoísta, un hombre que había canjeado la vida de sus propios hijos por poder y prosperidad. La leyenda no era una forma de procesar el dolor, sino una cortina de humo para encubrir una serie de asesinatos a sangre fría, cometidos con una precisión ritualística que desafiaba toda comprensión moderna de la moralidad y la fe. El concepto de canibalismo espiritual, que había leído en textos antropológicos, cobró vida ante sus ojos. Los Montero no solo se enriquecían con la muerte de sus hijos, se alimentaban de ella. Creían, o al menos don Ricardo creía, que la energía vital de los infantes se transfería a la tierra, a sus cosechas, a sus minas, a su linaje. Era un sistema de contabilidad macabro, donde la vida era la moneda de cambio para la fortuna, la fachada de devoción católica, las generosas donaciones a la iglesia, la reputación de piedad, todo era parte de una estrategia calculada para desviar cualquier sospecha, para construir un muro de respetabilidad tan grueso que nadie se atrevería a mirar lo que había detrás. En ese momento, en el silencio del cuarto de los niños, Elena Vargas sostuvo en sus manos todas las piezas del rompecabezas. Tenía el registro secreto del sacerdote, el diario desesperado de una madre prisionera, las notas dudosas de un médico atormentado, y, ahora, la prueba física e irrefutable del arma homicida, y el manual de instrucciones del ritual. El misterio de la cuna maldita de los Montero estaba resuelto. Pero la claridad no trajo consigo una sensación de triunfo, sino un peso abrumador. El conocimiento era una carga, y ella era ahora la única guardiana de una verdad tan oscura, que amenazaba con reescribir no solo la historia de una familia, sino la de toda una región, construida sobre los cimientos de la ambición y la sangre inocente. El escenario para el enfrentamiento final con la verdad estaba listo. La noche del sacrificio se puede reconstruir, no a través de testimonios, pues los únicos testigos adultos fueron cómplices por acción o por silencio, sino a través de la fría convergencia de las pruebas que Elena Vargas había desenterrado. Imaginemos la hacienda San Ricardo, no como la ruina esquelética del presente, sino en la plenitud de su poder, una isla de luz y orden, en la vasta oscuridad del campo jalisciense de 1888. Afuera, el viento seco de los altos arrastra el polvo por los campos de agave, y en el cielo, una luna en cuarto creciente cuelga como una guadaña de plata, su luz pálida y enfermiza, filtrándose a través de los altos ventanales de la casona. Dentro, el silencio no es de paz, sino de una tensión contenida, un ritual a punto de comenzar. En el ala norte, en el cuarto de los niños,
El aire es gélido a pesar del calor retenido por los muros de adobe. Doña Isabel Montero, una figura rota envuelta en un chal de seda negra, permanece de pie en un rincón, su rostro un mapa de dolor silencioso, sus ojos fijos en la cuna de caoba como si pudiera incendiarla con la sola fuerza de su desesperación. No llora, pues sus lágrimas se secaron hace mucho tiempo, con el segundo, o quizás el tercer pequeño cuerpo que tuvo que entregar. Su presencia es la de un fantasma en su propia vida, una espectadora forzada del horror que su esposo ha normalizado, convirtiéndolo en un pilar de su prosperidad. Ella es la encarnación del secreto, la que conoce la verdad pero está encadenada por el honor, por el miedo, por la monstruosa lógica que sostiene su mundo. Don Ricardo Montero entra en la habitación con la solemnidad de un sacerdote que se acerca al altar. No hay malicia en su rostro, ni ira, ni siquiera una sombra de conflicto. En su lugar, hay una calma aterradora. Una serenidad de propósito que es infinitamente más perturbadora que cualquier arrebato de violencia. Viste con el rigor de un hacendado, pero sus movimientos son litúrgicos, cada paso medido y deliberado. Se acerca a la cuna, donde su hijo más reciente, un niño de apenas 4 meses, duerme el sueño profundo e inocente de los que no conocen el mal. Por un instante, lo observa, y en ese instante no hay amor paternal, sino la mirada de un granjero evaluando su mejor cosecha antes de la siega. Con una precisión que revela décadas de práctica, se arrodilla y desliza el panel secreto en la base de la cuna. El compartimento se abre con un susurro casi inaudible. Sus dedos, acostumbrados a firmar contratos y a contar monedas de oro, toman el cuchillo de obsidiana, un fragmento de noche sólida y afilada. Con una mano firme y experta, levanta suavemente el pequeño pie del bebé. No hay vacilación. El toque de la hoja de obsidiana en el talón es fugaz, una punción tan precisa que el niño apenas se mueve en su sueño. Una sola gota de sangre, oscura y brillante bajo la luz de la luna, brota, y es absorbida por la madera del altar. La promesa se ha renovado, el tributo ha sido pagado. Luego, con la misma calma metódica, toma unas tijeras de plata del compartimento, corta un pequeño rizo del cabello del niño, y lo guarda en un nuevo amuleto de tela, que deposita junto a los otros 6. El sacrificio ha concluido, la prosperidad de la familia Montero está asegurada por otra generación. De vuelta en el presente, arrodillada en el mismo suelo polvoriento, Elena Vargas sintió el peso de esa escena reconstruida como si la hubiera presenciado. El aire frío de la habitación ya no era solo producto del abandono, sino que parecía impregnado por el eco de esa frialdad ritual. De la ausencia total de humanidad en el acto más sagrado de la paternidad. La verdad en su totalidad era una losa de piedra sobre su conciencia. Cada documento, cada diario, cada nota, no eran solo piezas de un rompecabezas histórico, sino los fragmentos del alma destrozada de doña Isabel, y las lápidas de 7 niños sin nombre. Cerró el compartimento secreto de la cuna con un gesto final y reverente, sellando de nuevo el horror en su interior, pero sabiendo que ya nunca podría volver a estar verdaderamente oculto. El viaje de regreso desde la hacienda fue un trayecto a través de un paisaje que había cambiado para siempre a sus ojos. Cada campo próspero, cada antigua casona que salpicaba el horizonte, ahora le susurraba una pregunta inquietante. ¿Cuántos otros pactos, cuántos otros sacrificios inconfesables, se escondían bajo el barniz de la historia y el progreso? Su descubrimiento no era solo el final de una investigación, era el comienzo de una nueva y terrible comprensión del mundo que creía conocer. Su deber ya no era solo académico, era ser la voz de los que habían sido silenciados por la ambición de su propio padre. La publicación de los hallazgos de Elena Vargas fue un terremoto que sacudió los cimientos de la historia local de los Altos de Jalisco. La historia, difundida a través de revistas académicas y luego recogida por la prensa nacional, despojó a la leyenda de su velo sobrenatural, exponiendo el núcleo brutal y humano de la tragedia. La cuna maldita, ese cuento de fantasma susurrado durante generaciones, fue rebautizada en la conciencia colectiva como la cuna del sacrificio. La familia Montero, antes recordada con una mezcla de lástima y respeto por su trágico destino, fue redefinida como la perpetradora de uno de los crímenes más atroces y sistemáticos de la región. La revelación fue un exorcismo público, una purga de la mentira que había permitido a la comunidad procesar el horror como un acto del destino,
en lugar de un acto de malevolencia humana. Meses después, se celebró una pequeña y solemne ceremonia en las ruinas de la capilla de la Hacienda San Ricardo. No fue un acto religioso oficial, sino una reunión de historiadores, lugareños y descendientes de las familias que alguna vez trabajaron para los Montero. Se leyeron los nombres de los 7 infantes sacrificados, rescatados de los registros por Elena, dándoles por primera vez una identidad más allá de su papel como víctimas. Fue un pequeño faro de justicia en un océano de tiempo, un intento de devolver la dignidad a quienes se les había arrebatado junto con la vida. Pero incluso mientras las velas parpadeaban contra los muros de adobe, todos los presentes podían sentirlo. La tierra misma parecía manchada, el aire pesado con una memoria de dolor que ninguna ceremonia podría borrar por completo. Pero la historia no termina con una tumba encontrada, sino con una que falta. En su búsqueda final por cerrar el círculo, Elena intentó rastrear el destino de don Ricardo y doña Isabel Montero y sus hijos supervivientes, las hijas a las que el pacto no reclamaba. Los registros oficiales mostraban que, a principios del siglo XX, poco después de que la Revolución Mexicana comenzara a desestabilizar el poder de los antiguos terratenientes, la familia Montero simplemente desapareció. No hay actas de defunción en la región, ni tumbas en el panteón familiar que lleven sus nombres. En su lugar, Elena encontró una serie de transacciones metódicas y apresuradas: la venta de vastas extensiones de tierra, la liquidación de activos, la retirada de enormes sumas de dinero de los bancos de Guadalajara. Fue una evaporación, una fuga cuidadosamente orquestada. Los Montero no se extinguieron por una maldición. Huyeron, llevándose consigo su fortuna manchada de sangre y el conocimiento de su pacto oscuro. La línea de sangre no se rompió. El mal no fue castigado por la historia, simplemente se trasladó. Esta revelación final dejó la investigación de Elena con un escalofriante epílogo. La cuna, el altar, estaba vacía, pero el culto de la ambición y la sangre podría no haberse extinguido. En algún lugar del mundo, los descendientes de don Ricardo Montero podrían estar viviendo, ignorantes de la promesa que corre por sus venas, o, lo que es aún más aterrador, esperando a que la luna correcta se alce en el cielo para renovar un tributo olvidado. El caso de la cuna del sacrificio nos deja con una verdad tan incómoda como la propia historia. Nos muestra cómo el folclore a menudo no es más que el tejido cicatricial que una comunidad forma sobre una herida demasiado profunda para ser vista. La leyenda de una maldición era más fácil de aceptar que la realidad de un monstruo que se sentaba en la primera fila de la iglesia cada domingo. La historia de los Montero es un recordatorio sombrío de que las mayores atrocidades no siempre se cometen en los campos de batalla o en los callejones oscuros, sino a veces en los lugares más sagrados, en el corazón del hogar, impulsadas por la más humana de las motivaciones, la ambición desmedida. La pregunta que resuena en los pasillos silenciosos de la Hacienda San Ricardo no es si los fantasmas de los niños aún lloran en la noche, sino una mucho más inquietante. ¿Cuántos otros pilares de nuestra sociedad, cuántas otras grandes fortunas y legados venerados, se erigen sobre los cimientos de tumbas anónimas y pactos inconfesables que aún duermen bajo el polvo de la historia? La búsqueda de la verdad a menudo no conduce a la paz, sino a una oscuridad más profunda, una que nos obliga a mirar nuestro propio pasado con nuevos ojos, y a preguntarnos qué otros secretos esperan ser desenterrados. Si la búsqueda de la verdad en este caso te ha mantenido cautivo hasta el final, demuestra tu apoyo dando un me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también ame un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en archivos olvidados, suscríbete y activa la campana.